Estás perdiendo masa muscular y llevas ya 3, 4, 5 meses haciendo ayuno intermitente. Este es tu vídeo. Bienvenido a mi canal de YouTube, aquí Filugo Farmacéutico. Si quieres ver todos los vídeos que voy a estar produciendo, dale a la campanita, dale al botón subscribe y así podrás disfrutar de todos los vídeos de ayuno intermitente, dieta cetogénica, entrenamiento y suplementación que voy a estar produciendo. Bien, el ayuno intermitente tiene muchos beneficios que no voy a tratar en este vídeo, pero brevemente. Mejoría de la inflamación a nivel intestinal, mejoría de tu sensibilidad a la insulina, mayor foco mental cuando tú estás en esta fase de ayuno y por eso se usa desde hace ya decenas de miles de años para tratar o acompañar el tratamiento de algunas enfermedades. Pero muchas veces en personas que abusan de este mismo ayuno o en personas que no entrenan, no cuidan su alimentación, pues el ayuno puede ser una de las razones por las cuales estás perdiendo masa muscular. Y spoiler alert, yo no te voy a decir que ayunar causa pérdida de masa muscular porque yo ayuno 22 horas al día todos los días y he llegado a ganar masa muscular gracias a este tipo de ayuno, que no lo hago para ganar masa muscular, lo hago para otras razones. Te recomiendo ver los vídeos sobre ansiedad que he hecho en mi canal, pero es posible ganar masa muscular haciendo ayuno intermitente. En este vídeo te voy a dar los errores que estás cometiendo y las soluciones frente a estos errores por si estás perdiendo masa muscular haciendo ayuno intermitente. Bien, pues la causa número 1 por la cual estás perdiendo masa muscular haciendo ayuno intermitente es porque no estás entrenando pesas. Y puede parecer paradójico. ¿Para qué yo voy a estar entrenando pesas haciendo ayuno intermitente? Ya que si entreno pesas a lo mejor voy a perder todavía más masa muscular. Pero déjame preguntarte, si tú no entrenas, ¿cómo va el cuerpo mandar la orden a tu tejido muscular de retenerse? Ya que si tú no vas al gimnasio o no haces un entrenamiento que requiera resistencia, ¿cómo tus músculos van a estar retenidos? Ya que si tú no los estresas, nunca tus músculos van a tener esta necesidad de seguir vivo ahí. Gracias a ciertas hormonas, como por ejemplo puede ser el cortisol, va a ir este mismo cortisol al músculo y degradar la masa muscular para producir glucosa de estos mismos aminoácidos que provienen de las proteínas de la masa muscular. Y si eres una persona que no entrena, pues este movimiento, este flujo de aminoácidos desde tu tejido muscular va a ir hasta el hígado para que el hígado produzca glucosa. Si eres una persona que entrena 2, 3, 4 o 5 veces como yo por semana y después cubres los nutrientes post ayuno, pues vas a construir masa muscular siempre y cuando lo hagas con la correcta ingesta de calorías a lo largo de la semana. Es por ello que si todavía no estás entrenando, pues te recomiendo por lo menos 2-3 entrenamientos de pesas a la semana y una regla muy sencilla para saber cuánto cardio hacer, cuánto cantidad de pesas hacer. Una buena regla es 70% de entrenamiento de pesas y 30% de entrenamiento cardiovascular durante la semana. Segunda causa por la cual puedes estar perdiendo masa muscular por hacer ayuno intermitente es porque no estás ingiriendo la correcta cantidad de calorías. Es muy fácil perder grasa con ayuno intermitente. A lo mejor has pasado de 6 comidas al día a 2 y has quitado 4 comidas al día, llegas a hacer la primera comida ligera, a lo mejor con ensalada, un poco de atún, tomate y a lo mejor un postrecito con frutas o una tarta cheesecake, no lo sé, y por la noche ya llegas bastante saciado y comes una hoja de ensalada con la mitad de un aguacate y un poco de sardinas. Has acabado el día con 1200 kilocalorías, pero tu metabolismo basal está en 2500, entonces es normal estar perdiendo grasa de esta manera, porque estás reduciendo drásticamente sin darte cuenta la cantidad de calorías y no lo veo mal. Sin embargo, si no estás metiendo la cantidad de calorías suficiente, tu cuerpo ¿de dónde va a tirar para aumentar tu energía? Pues de tu grasa sí, pero también de tu masa muscular.
Es por ello que si haces ayuno, no caigas en la trampa de reducir drásticamente tu cantidad de calorías, salvo en algunos casos de diabetes de tipo 2 o personas muy obesas donde es necesario hacer un déficit calórico muy agresivo al principio para acelerar la pérdida de grasa, pero si no eres una persona muy obesa con diabetes de tipo 2, no te recomendaría estos déficits calóricos tremendos y agresivos porque podrán dañar tu tiroides y sobre todo hacerte perder masa muscular. Unas 300 kilocalorías, 400, 500 podrían ser de uso para acelerar esta pérdida de grasa y no degradar tanto tu masa muscular. Tercera causa es básicamente por la falta de proteínas. ¿Cuántos errores veo de personas, alumnos nuevos que llegan a mi academia? Que de hecho te dejaré el link de mi curso Ayuno Experto en la descripción para aprender a hacer correctamente el ayuno intermitente, entrenar, perder grasa, suplementarte, conocer mejor todos los fundamentos relacionados con ayuno intermitente. Incluso si eres dietista, médico o nutricionista viendo este vídeo, te lo recomendaría para poder ayudar a tus pacientes. La cantidad de proteína es esencial para poder ayudar al músculo a resintetizar la cantidad de proteína que ha podido estar degradando durante el ayuno. Esta cantidad de proteína que suelo recomendar desde fuentes animales como el pollo, la ternera, los huevos, los pescados azules. Si eres vegano, pues obviamente cubrir las proteínas desde fuentes vegetales. Recomendaría una cantidad de 2,5 gramos por kilo de peso si eres una persona que entrena, mínimo, y una cantidad de mínimo 1,6, 1,7, 1,8 gramos por kilo de peso si eres una persona más sedentaria que no entrena. Voy a aprovecharme de ciertos aminoácidos, como por ejemplo es la metionina y la leucina, dos aminoácidos necesarios para activar dentro de nuestro cuerpo una vía bioquímica de síntesis de proteínas dentro de mi músculo, dentro de mis articulaciones, que es la vía mTOR. Esta leucina, al llegar en alta cantidad en el tejido muscular, activa esta vía mTOR y la vía mTOR aumenta todos estos procesos anabólicos dentro de nuestro cuerpo. El anabolismo es necesario para compensar todo lo que ha pasado en tu cuerpo durante la ausencia de alimento, y es este balance entre anabolismo y catabolismo, mTOR a MPK, que te va a dar longevidad. La falta de músculo, la sarcopenia a lo largo de la edad, por la falta de entrenamiento, la falta de proteína, la disminución de hormonas, va a hacer que pierdas masa muscular y envejezcas mucho más rápido. Cuarta razón por la cual estás perdiendo masa muscular haciendo ayuno intermitente. Pues probablemente porque estás ayunando demasiado. Esto va a tener un impacto sobre tres cosas. Número 1, el estrés. Número 2, la cantidad de calorías. Y número 3, la cantidad de proteínas. Ya que si eres una persona que no tiene mucho apetito y haces una sola comida al día, todos los días, pues probablemente hayas gastado muchas calorías este día. Si has ido a entrenar, has hecho 15.000, 10.000 pasos al día, todo esto va a requerir muchas calorías, y si solo comes una vez al día y no tienes mucho apetito, a lo mejor si lo haces 2 o 3 días a la semana no pasa nada, pero si lo haces durante un mes vas a perder mucha grasa, pero vas a perder también mucha masa muscular. En vez de estar haciendo solo 2 comidas en estas 8 horas, haz 3. Rompes el ayuno, por ejemplo, con una pequeña fuente de proteína en forma de aislado de proteína en suplemento, una pequeña cantidad de grasa en este mismo shaker, que puede ser una mantequilla de avellana, una pequeña cantidad de frutos secos, y una hora después puedes estar metiendo una segunda comida y por la noche una tercera comida. Otra manera de añadir una comida más si haces solo 2 comidas al día y estás experimentando todos los síntomas de pérdida de masa muscular, puede ser que acortes tu ventana de ayuno. En vez de hacer 16 o 18 horas, hacer 12 horas de ayuno. Rompes el ayuno al desayuno, mediodía, segunda comida y cena, tercera comida. Yo no suelo recomendar comer más de 3 veces al día, no le veo absolutamente ningún sentido. Y si eres culturista y ves este vídeo y quieres competir a Mr. Olympia, pues obviamente tiene sentido que comas
más veces porque quieres pesar 120 kilos y estás a lo mejor con un ciclo de testosterona, pero probablemente si ves este vídeo no es tu objetivo. Si tu objetivo es la recomposición corporal, recuperar la mejoría de tu terreno intestinal, mejorar tu foco cognitivo, con 2 comidas al día o 3 es más que suficiente. Yo personalmente hago una comida al día y me siento bien así, y me siento feliz y tengo foco cognitivo. Estoy grabando este vídeo con 21 horas de ayuna y estamos aquí perfecto. Entonces, no es que sea un número de comida específico durante el día que tú tengas que hacer, pero lo que no quiero es que la práctica del ayuno intermitente te haga perder masa muscular o altere tus parámetros en la analítica como la DEA, el cortisol, etc. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si quieres saber más sobre todo lo que comparto en mi academia, tanto mis programas de nutrición como Keto Optimizado, mis cursos Ayuno Experto y demás cursos masterclass como la de magnesio, te recomiendo echar un vistazo en la descripción y como siempre me despido de ti con mucho amor y fisiología. Te saluda tu farmacéutico Phil Hugo. Muchas gracias por tu atención. Chao, chao.